realidades alternativas, un universo paralelo, una llamada desde el más allá. ¿De dónde llamamos? ¿A qué te refieres? Estamos hablando de la habitación 1013. ¿Cómo que revise la situación en el exterior? ¿De qué diablos estás hablando? Mira, yo soy quien hace las preguntas aquí. Conoce tu posición. Eres un simple guardaespaldas contratado por una reina de bajo rango. Si Hanzo dice la verdad, entonces el 13º príncipe y los demás están en otro lado, aunque todavía no sabemos si se trata de una evacuación o de un encierro. De todas formas, tengo que decirle de inmediato, pero tengo el presentimiento de que este tipo en el teléfono complicaría aún más las cosas. Lo más rápido y seguro es hablar con Biscuit, pero lo más probable es que su comandante Bergay no sepa nada sobre Nen. De la manera que habla, no parece que vaya a admitirlo tampoco. Por favor, escucha. En estos momentos están bajo la influencia de la habilidad Nen de alguien. Kurapika empieza a explicar que es muy probable que todo el área haya sido transportada a un lugar diferente, pero Virgil piensa que Kurapika trata de engañarlo y que no desea ninguna orden por parte de él. Al mismo tiempo, Bergay le solicita información del 12º príncipe que fue asesinado. Kurapika responde diciendo que ya sabe quién asesinó al príncipe Momose y también que quiere su colaboración para llegar a una solución pacífica para terminar esta guerra de sucesión. Por ello le pide que mande a un miembro de la sucesión al cuarto 1014. Mandaré a alguien de la asociación a revisar el exterior y que se comunique contigo al respecto. En caso suceda algo fuera de lo común, por favor dinos cómo lidiar con ello y también el nombre del culpable. ¿Pensaste que diría eso, verdad? ¡Ja! Te dije que no me subestimaras. Para empezar, han habido un montón de incidentes en la habitación 1014. Luego empezarán a mencionar el NEN de una manera confusa y todos los miembros de la asociación comenzaron con la tonta excusa de que existe. Pero si no lo sabes controlar, entonces no puedes verlo. Después de la mismísima elección de NEN que tú propusiste, ocurrió otra muerte. Ahora nosotros te llamamos sobre el incidente en nuestro cuartel y dices que sabes quién es el culpable. ¡Ja! En esta situación en donde todo va según tus planes, pides que confíe en ti. ¿Acaso esperas que te vea como un charlatán a punto de traicionarnos? De ninguna forma abriré la puerta. ¿Entendido? Pero si estás de acuerdo con eso, a ver, entonces dime cuál es el culpable. Kurapika empieza a explicar lo sucedido con el culpable, pero a pesar de ello, Bergay sigue dudando de Kurapika. Es muy terco. Parece que solamente confía en sí mismo. Como pensé, desde el inicio sentí la hostilidad de Bergay hacia los miembros de la asociación. Aunque no sepamos dónde se encuentran, sabemos que podemos establecer contacto. Como eres la única persona que conoce todo el panorama, lo mejor sería que estuvieses en la habitación 1013. De todas formas, una vez que termine mi descanso, regresaré a mi cuerpo real. Mientras tanto, usaré este cuerpo para investigar un poco más. Me preocupa que no haya preguntado cómo obtuve esa información. Puede que sospeche que hay un informante en la habitación y haya evitado hacer preguntas al respecto. Ten cuidado. Dudo que empiece a investigar ahora mismo, pero tendré cuidado. Kurapika, ¿deseas que averigüe algo en particular? No, en realidad. Procura obtener la información necesaria para la protección del príncipe Marayam. Es una buena persona después de todo. Kurapika, dime, ¿qué sabes sobre la habitación 1013 y su actual condición sobre la influencia del NEN? La habitación 1013 y la gente que está adentro han sido transportados a otro lugar. Todavía no sabemos si se trata de un ataque o una defensa. La habilidad de cortar espacios enteros es una especialidad de emisores y conjuradores. Un emisor es excelente moviendo el espacio en sí a otro lugar, mientras que el conjurador armando las leyes y reglas que rigen en aquel lugar. ¿Babiman ha dejado de intervenir? ¿Será su estrategia? ¿O es que guarda silencio hasta que se encuentre al asesino? Lo más probable es que sea una acción defensiva de la bestia Nen del 13º príncipe. A partir de ahora, mantener contacto con Hanzo será fundamental. Entendido. Por favor, manténme al tanto. Por supuesto.
Actualmente entre los 14 príncipes solamente uno ha caído. Pero la pregunta del millón es saber quién será la próxima víctima. Y lo más importante es saber cómo es que caerá esa persona. Como sabrán, los príncipes no pueden atacarse uno a uno, utilizando sus bestias Nen. Así que es vital ser un estratega y saber mover sus piezas como un juego de ajedrez. Y esas piezas serían sus guardias personales, sus guardias familiares e incluso cazadores de la asociación. Cachín. ¿Qué es esto? Una puerta apareció repentinamente en la pared, pero esta puerta la recuerdo de alguna parte. Es como el juego que Cachín y yo solíamos jugar cuando pequeñas. Esta es la entrada al gusano mágico, el camino mágico secreto. Es cierto, es el túnel mágico. Solíamos entrar a él arrastrándonos para ir a cualquier lugar que quisiéramos. Los latidos de la 10ª princesa se han acelerado. ¡Su Alteza! Príncipe Gacho, ¿se encuentra bien? ¿De qué estás hablando? 10ª princesa, por favor, confíe más en nosotros. Nuestro trabajo es protegerla. Tienes razón, es su trabajo. Así que todo lo que necesitan hacer es trabajar duro y ganarse su paga, ¿cierto? Solo pasen el rato en cualquier lugar y actúen como si se preocuparan por mí. Como lo han hecho hasta ahora, ya estaré bien. Realmente es una niña muy obstinada. Sus latidos me dicen que ella piensa que actuar de esa manera es su deber. Yo me enorgullezco de mi profesión. A diferencia de Su Alteza, yo no tengo a nadie quien quisiera proteger arriesgando mi propia vida. Pero si mi misión es proteger a alguien, entonces estoy preparada para dedicar mi vida entera a proteger a esa persona. Deja de actuar como si supieras por lo que estoy pasando. ¿Alguna vez tu propio padre te ha dicho que asesines a tus hermanos y hermanas? No estoy arriesgando mi vida porque me guste hacerlo, ¿sabes? Es exactamente como usted dice. ¿Por qué piensas que estoy haciendo todo esto por el bien de alguien más? Probablemente será mejor. Su Alteza, 10º príncipe Gacho, ¿estaría bien si le explico algo llamado habilidades Nen al detalle? La bestia Nen del 8º príncipe Sale Sale es un manipulador. Incita el objetivo difundiendo y propagando sus sugestiones. Por tal motivo, su nivel de control tipo comando es débil, pero puede controlar a mucha gente al mismo tiempo. Exhala intermitentemente ese humo blanco. Asumo que mientras lo inhalas, más atraído te sientes al príncipe. Dependiendo cuán tenso esté el príncipe, la cantidad y el rango de efectividad del humo puede variar, pero en promedio alcanza un rango de alrededor de 7 metros. Una vez que alguien inhala una cierta cantidad de este humo, un clon de la bestia del príncipe aparecerá sobre su cabeza. Y cuando esas personas pasan una cierta cantidad de tiempo con otra persona, entonces otro clon se creará sobre la cabeza de esta persona también, lo que significa que esencialmente se convertirán en mensajeros infectados, que propagarán el afecto hacia el príncipe. En gran medida, se pueden desglosar las maneras en que podrías incrementar y multiplicar la fuerza de tu bestia Nen en 3 categorías. 1. Manipular la fuerza para incrementar tu número de aliados. 2. Presionar y quebrantar mentalmente a tus enemigos para reducirlos. Y 3. Recolectar o reclutar algo que incremente los poderes de quien usa esta habilidad o de la misma bestia Nen. Es una de estas 3 opciones
en la mayoría de los casos. Considerando la naturaleza del príncipe, su objetivo seguramente es crear un harem, lo que significa que mi teoría tiene altas probabilidades de ser correcta. Para empezar, su guardaespaldas poseía una lealtad inusualmente feroz, y le tomó a esas mujeres alrededor de medio día para que los clones se formaran sobre sus cabezas. Y este tipo, Coloafte, está asignado al mismo turno que yo y pasa 16 horas al día haciendo guardia, esencialmente inhalando despreocupadamente el humo que se desplaza hacia acá. ¿Seré capaz de liberar mi habilidad? Predator, si mi habilidad funciona en una bestia Nen, entonces seré capaz de contribuir enormemente a la victoria del primer príncipe. Predator o depredador es una habilidad del tipo conjurador. Una vez que se determina un objetivo y lo activa, el depredador empieza a crecer dentro de él. Mientras más correcto sea el análisis y el entendimiento del objetivo, más fácil será la creación de un depredador natural que pueda vencer la habilidad de este. Si bien el poder incrementa dependiendo de la exactitud de la predicción de la habilidad del objetivo que es desconocida, es inútil contra ataques simples de un intensificador o un emisor. ¿Qué sucede? ¿Botaste algo? Recógelo. Pero no fuimos nosotros. De repente la moneda apareció y cayó de la nada. Es verdad, repentinamente una moneda cayó justo frente a nuestros ojos. No hay razón para entregar información a los que no pueden ver o no saben Nen. ¿Es verdad que una moneda apareció de la nada? ¿O más bien de la boca de la bestia Nen del tercer príncipe Stanley? Esta otra moneda apareció ayer también, y solo yo fue el único que se dio cuenta de eso. ¿Acaso esto será una moneda de mal augurio para pagar algo a cambio? Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar su valioso like y suscribirse para más contenido de Hunter x Hunter. Agradezco la participación de la maravillosa y Miss Waifu y cantante Gio-chan, y a la talentosa actriz de doblaje Diana Gabriela, y al streaming profesional Xgen, y a mi gran amigo y doctor Mr. Y. Gracias a ellos pudimos terminar por fin este video, que llevó mucho tiempo. Es más, disculpen la tardanza porque estoy con bastante trabajo y eso es bueno para el negocio, ya que en el transcurso de los meses tendré un nuevo micrófono para ofrecer contenido de calidad, porque el que tengo ahora ya había muerto, pero de alguna manera logré resucitarlo, pero no trabaja como debería ser. Bueno amigos, eso sería todo por hoy. Se me cuidan. ¡Chau, chau!